Mi nombre es Rodolfo Ruiz García, soy tripulante del sexto diplomado en Derecho Aeronáutico del Instituto de Aviación Civil Miguel Rodríguez. Un saludo para todos. La presente edición o la presente exposición que le vamos a hacer es parte de una actividad llevada a cabo por los profesionales facilitadores del Instituto de Aeronáutica Civil de Venezuela. Vamos a hablar de la historia de la aviación. La historia de la aviación está documentada prácticamente desde el siglo XVIII y siglo XIX, pero hay ciertos antecedentes que datan de la prehistoria. Por ejemplo, en la prehistoria tenemos que el hombre siempre tuvo su afán de volar porque observaba las aves en su época. Y recordemos que durante la época del hombre cavernícola, aunque robusto y con poca inteligencia, observaba las aves volar y que por motivo de supervivencia del más fuerte, él tenía esa necesidad de volar. Entonces tenemos que no solamente en la prehistoria, también se encontraron jeroglifos de civilizaciones que aunque no datan de 5000 años, datan de 2000 años, como tenemos las civilizaciones mayas, donde se encontraron ciertos artefactos simulados o parecidos a aeronaves. También en la civilización sumeria se encontraron escrituras sobre piedras que simulaban aeronaves. Por esto decimos que no solamente en la prehistoria comenzó la historia de la aviación. Por ejemplo, tenemos en otra parte de la historia las mitologías o aquellas leyendas que nunca se han quedado en el tiempo estancadas, como por ejemplo la leyenda de Ícaro y de sus padres Dédalos, ¿ok? Que eran para aquella época un documento, un antecedente de que el hombre intentaba volar. Por esto decimos que Ícaro tenía plumas o tenía alas con plumas hechas por su padre Dédalo. Dédalo fue un famoso arquitecto griego, ¿okay? ¿Qué lo hizo famoso? Porque él construyó el laberinto de Creta. En ese laberinto se escondía el Minotauro, que como todos sabemos era un monstruo con cabeza de toro y cuerpo de hombre, que custodiaba a la isla de Creta, regida por el rey Minos. Por eso se llamaba el Minotauro. Dédalos y su hijo Ícaro estuvieron presos en esa isla. La única forma de salir era volando. Siendo Dédalos arquitecto, logró con cera y plumas de ave hacer una sala. Hizo alas para él y para su hijo Ícaro. Emprendieron el vuelo. Cruzaron varias islas como la isla de Samos, la isla de Paros, la isla de Levinto, ¿ok? Y la isla de Calimnas. Pero Ícaro voló tan alto, que cuenta la leyenda, que se acercó mucho al sol y el sol le derritió la cera que cubría sus alas, por lo que se fue directo en caída hasta el mar y murió. La zona donde cayó Ícaro pasó a llamarse Icaria. Esa fue la parte de la leyenda de la mitología griega donde el hombre, en su afán de conquistar los cielos, intentó volar. Pero hablemos ahora más tarde después de Ícaro. En el año 400 antes de Jesucristo, ¿verdad?, existió un célebre filósofo griego que tenía conocimiento de astronomía, de matemática, como lo fue Arquitas de Tarento. Arquitas de Tarento vivió en la Magna Grecia, lo que hoy conocemos con el nombre de Italia. Arquitas de Tarento se le atribuye que él construyó un artefacto volador que él mismo nombró, o lo llamó, mejor dicho, lo llamó la paloma.
¿verdad? La paloma era un artefacto volador que poseía cuerdas y tenía un chorro de aire a presión, tipo vapor. Pero debido a que no dejó de registro de cómo el chorro de aire hacía que ese aparato volara, totalmente quedó no descartado, sino por una referencia histórica de que este célebre filósofo griego tenía la intención de volar. Luego tenemos la linterna de Kunming. La linterna de Kunming, ok, estamos hablando del año ya 300 antes de Jesucristo. Esta linterna de Kunming es la precursora del globo aerostático. ¿Por qué? Porque tiene todos los principios básicos de formación del globo aerostático. Por medio de un aditamento que se le colocaba al globo, estos gases hacía que se inflara. Pero esta linterna fue utilizada por este general que en realidad se llamaba Xuan Liang. Más tarde fue conocido con el nombre de Kunming. Esta linterna era utilizada para asustar a las tropas enemigas. ¿Ok? Luego, los chinos, después que este dragón durmiente, como le decían a Kunming, porque era un hombre muy genio y muy inteligente, ¿verdad? Los chinos logran inventar el cometa chino. Pero ¿qué pasó? Fue con un fin de volar, pero no fue lo que muchos pensaban. Se utilizó para dañar a muchas personas. Incluso el emperador Gao Yang tenía prisioneros, los cuales eran sus experimentos, sus conejillos de India. Este emperador tomaba a sus prisioneros, los ataba a unos cometas, los subía a una torre y en contra de su voluntad los lanzaba. Muchos lograban planear, otros no. Pero en este caso había un hijo de un reconocido emperador. Este hijo del emperador se llamaba Yuan Wantou. Fue atado a un cometa y fue lanzado desde una torre. Pero lo que no contaba el emperador Gao Yang era que este joven iba a lograr planear y salir de los muros de la ciudad. Pero una vez que salió de los muros de la ciudad, este hijo del emperador, que fue el emperador Yuan Lang, fue capturado y posteriormente ejecutado. Pero en esta experiencia podemos notar también que los chinos estaban en su afán de conquistar los cielos. Aunque la historia de la aviación, como se cuenta, no solamente nace en los Estados Unidos, también en Europa hubieron muchos diseños y muchos científicos muy aplicados para que estos experimentos dieran luz y salieran a flote. Volviendo al tema de los cometas chinos, ya nos dimos cuenta que era, en este caso, para tal persona y experimentar. Ahora tenemos que después de estos cometas chinos, ¿verdad?, en el año 852, okay, el andalusí Abbas Firnas, nacido en Málaga, se le atribuye ser el precursor del paracaídas. Este célebre era químico, este señor era químico, muy científico y estudioso, ¿verdad? Se subió a la mezquita de Córdoba y con una gran lona se lanzó al vacío, amortiguando la caída. Tuvo heridas no graves, heridas leves de los miembros inferiores. Pero de ahí se le atribuye que es el precursor del paracaídas, que es un dispositivo para amortiguar la velocidad en caída libre de un objeto. Luego, Abbas Firnas, años más tarde, ya con 65 años, ideó un esqueleto con tela de seda y le colocó plumas de aves rapaces, simulando alas en sus dos brazos. Se lanza desde una colina
Y aunque muchos dicen que voló por más de 10 minutos, ¿verdad? Tuvo un aparatoso accidente, el cual se le fracturaron sus miembros inferiores. Abba Firnaz dice que su experimento, aunque aparatoso y que casi pierde la vida, fue pieza clave para que muchos sucesores, científicos y grandes estudiosos del área comenzaran a hacer diseño. Por eso tenemos que luego de estos experimentos de Abbas Firnaz, vino un monje llamado Ilmer Malmesbury. Este monje benedictino, ¿verdad?, estaba en un monasterio de la región de Malmesbury, por eso es especie de apellido Malmesbury. El monje volador, como le decía muy gentilmente en la aldea, estudiaba mucho los experimentos de Abba Firnaz y leía mucho y se creía, según la historia, se creía mucho la leyenda de Dédalos e Ícaro, que volaron con alas. Por lo que este señor monje, Ilmer Malmesbury, tomó plumas, tomó los ejemplos de Abba Firnaz, hizo unas alas de pluma, se la colocó en los brazos y desde la abadía se lanzó, de la abadía de Malmesbury, se lanza hacia el vacío tratando de volar. Este monje, como todos sabemos, en su afán de volar, también se fractura, sufre heridas contundentes, laceraciones, un aparatoso accidente. Por lo que las autoridades eclesiásticas de Malmesbury le prohibió rotundamente volver a experimentar, porque temía que el monje, muy querido por todos los pobladores, perdiera la vida en estos experimentos que, como estábamos en época de la Inquisición, pensaron que todo eso eran prácticas demoníacas. El hombre se salía de sus cabales, se colocaba alas e intentaba volar como hacían las aves, porque para la época quienes podían volar eran las aves, no los seres humanos. Luego tenemos que después de estos experimentos del monje Malmesbury, viene otro monje llamado Roger Bacon, un célebre monje y científico nacido en Oxford, Reino Unido. Explicó y fundamentó el principio de Arquímedes. Este filósofo y científico establecía que si el agua y el aire tienen propiedades como lo sólido, así como un barco puede sostenerse sobre el mar y no hundirse, el aire también tiene que tener propiedades sólidas en donde un cuerpo se puede mantener. ¿Dónde se fundamentó Roger Bacon? Se fundamentó en los experimentos científicos que hizo Arquímedes de Siracusa, que como todos sabemos, el principio de Arquímedes viene del principio de la hidrostática, de que todo cuerpo puede flotar sobre o en elementos que lo combinen. Por ejemplo, Roger Bacon decía que si se lograse mantener un cuerpo en el aire con la potencia o la fuerza doblada del ser humano y que fuera más liviano que el cuerpo humano, estaríamos en el principio de la flotabilidad de los cuerpos. Todos estos experimentos fueron descritos por Arquímedes. Por eso Roger Bacon le decía muy gentilmente también el padre volador, así como Hermes Malmesbury le decían el monje volador. A Roger Bacon le atribuían también una especie de apodo muy cariñoso por todos los lugareños de el padre volador. Seguidamente tenemos ahora a Leonardo da Vinci, un italiano nacido en Florencia, el cual
muy científico, botánico, músico, poeta, escritor, escultor, filósofo, astrónomo, diseñó aparatos que en un futuro volarían. Por ejemplo, diseñó planeadores y otros aparatos de tipo ornitóptero o aparatos que parecen alas de aves, aparatos que baten las alas simulando a las aves. Todos estos experimentos Leonardo da Vinci los dejó escritos, pero no pudo construir ninguno, por lo que la historia de la aviación le atribuye a este científico, célebre científico, ¿verdad?, que todo su diseño eran factibles, pero ninguno fue construido, sino hasta después que vino un señor de nombre Bartolomeo de Gusmão, un monje brasileño que para aquel tiempo esa región, la región de Santos, donde nació, era gobernada por el imperio portugués, por el gobierno de Portugal. Se le atribuye a la invención del globo de aire caliente. Este célebre monje jesuita, nacido en Santos, reino de Portugal, para aquella época, era época colonial, lo que es hoy Brasil, inventó lo que era el globo de aire caliente. En este caso, Bartolomeo Lorenzo hizo un dispositivo que en su interior poseía algo parecido a un tazón y dentro se le colocaba material para hacer la ignición y generar aire caliente, y esto a su vez inflara un dispositivo parecido a un globo. También a Bartolomeo lo tildaron de ser el padre volador, así como los primeros, Elmer Malmesbury, Roger Bacon. Pero en este caso, Bartolomeo Lorenzo de Gusmão, ¿verdad?, en esa época de Inquisición, todos sus proyectos, diseños, eran catalogados como creaciones diabólicas, creaciones del demonio. Eran épocas de Inquisición, eran épocas de que ciertas personas de la sociedad no convenía de que la aviación se desarrollara de esa manera vertiginosa como venía. Es por eso que Bartolomeo, todos sus proyectos fueron quemados, para no dejar rastros ni huellas de que su experimento científico traería en un futuro más desarrollo para la aviación. Ahora tenemos a Swedenborg. Swedenborg fue un científico sueco, el cual se le atribuye la invención de la hélice. Él le decía que en esa época se necesitaba no solamente de un par de alas para batir el viento, y que no fuera tan liviano la estructura o ese fuselaje de esa aeronave. Se necesitaba algo más de eso. Se necesitaba que el eje horizontal de ese experimento, de ese dispositivo, tuviera más fuerza que la de un ser humano. Y por eso la barra de espiral hoy la llamamos hélice, y fue la parte más fundamental, porque en este caso se puso en práctica todo lo que la historia venía diciendo desde el siglo XVIII y siglo XIX. Lo que dijo Arquímedes, lo que dijo Roger Bacon, los escritos dejados por Elmer Malmesbury, ¿verdad? Y con esta hélice íbamos a tener presente algo que se llamaba la sustentación.
lo que decía Arquímedes, el principio de flotación, el principio de que un cuerpo sólido se mantenga en el aire. Y para esto se inventó la hélice para crear en la aeronave, que era una palabra que no se utilizaba para aquella época, sino aparato volador, la fuerza necesaria para impulsarse y sostenerse en el aire. Por eso tenemos ahora a Jean Pilatre de Rozier. Estos caballeros, en 1783, Jean Pilatre Rozier efectúa el primer vuelo en un globo de aire caliente. Este globo era propiedad de los hermanos Montgolfier. Eran franceses, empresarios del papel. Hicieron un globo con papel grueso y Jean Pilatre de Rozier y el marqués d'Allandés lo pilotearon. Pero en este caso el globo era incontrolable porque no tenía sistema de dirección ni control de vuelo alguno, y el globo se dirigía hacia donde lo llevara la corriente de aire, por lo que navegaron 25 minutos a 8 kilómetros por hora, a una altura considerable que la muchedumbre los admiraba por esto. Los hermanos Montgolfier, como dije anteriormente, que eran empresarios del papel, estos franceses inventaron el globo aerostático. Utilizaba gas caliente. Ya para esa época, Napoleón Bonaparte se interesó mucho en el globo, pero para darle función militar. De hecho, se tiene registrado que Napoleón Bonaparte pensaba invadir Inglaterra con globos aerostáticos, una forma táctica. De hecho, la Real Academia o el Real Colegio de Artillería de España, una de las academias más antiguas del mundo, le fue comisionado esa misión para que diseñara tácticas militares con este globo aerostático. Luego tenemos a Jacques Charles. Jacques Charles fue un químico inglés, célebre científico, que logró eliminar o logró sustituir este tipo de ignición que tenían los globos aerostáticos y lo cambió por el hidrógeno, un gas más liviano que el aire, por lo que hacía que el globo se inflara más rápido, ascendiera más rápido, que logró alzar vuelo con este globo y así aprovechar y poner en práctica la ley de Charles. Aprovechando que era científico, Jacques Charles hizo que este globo aerostático fuera más eficaz. Gracias a la sustitución de materiales de ignición, los principales que tenían los globos de los hermanos Montgolfier, Jacques Charles logró sustituir este sistema de ignición por otro que era hidrógeno y logró ascender hasta 1000 metros con este globo, por lo que luego llegó un célebre ingeniero, Henry Giffard, ingeniero inglés, Henry Giffard, ingeniero de máquinas a vapor, y logró adaptarle a este globo motor, especies de aletas, y tenía total control del globo, en este caso dirigible, que luego pasaron a construirse de manera en cantidades industriales, porque este dirigible, esta nueva forma de volar, fue tan confiable que se convirtió en un medio de transporte muy confiable para las personas.